Tras recibir una herencia de 3 millones de euros, Valentina planeaba volver a Salamanca para visitar a sus padres. Encendió la cámara del salpicadero de su coche y descubrió que Alejandro, su marido, había cortado los cables de los frenos. Valentina fingió no saber nada y le entregó las llaves del coche a su cuñada para que se fuera de vacaciones con su novio. 3 horas después, la Guardia Civil de Tráfico llamó. Toda la familia de Alejandro lloraba histéricamente, cayendo al suelo. El reloj digital de la mesita de noche parpadeaba, marcando las 3 de la madrugada. Una tenue luz rojiza proyectaba sombras en el techo como manchas de sangre. La garganta de Valentina estaba completamente seca, amarga, como si se hubiera tragado un puñado de cenizas. Una invisible sensación de malestar le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Valentina se movió un poco, con la intención de estirar la mano hacia el lado para buscar el calor familiar de Alejandro, su marido. Sin embargo, lo único que encontró su mano fue el vacío frío y la sábana resbaladiza y rígida. ¿A dónde ha ido?, se preguntó Valentina. El sueño desapareció al instante, reemplazado por una vaga ansiedad. Quizás había bajado al despacho para terminar unos documentos pendientes. Últimamente, Alejandro se quejaba a menudo de que el trabajo en su constructora era muy estresante. Valentina cogió su móvil, con la intención de abrir la aplicación de las cámaras de seguridad del salón para ver si su marido estaba allí. Este hábito había surgido desde que adoptó un gato británico de pelo corto al que le encantaba corretear por la noche. Los dedos de Valentina danzaban sobre la pantalla táctil en la oscuridad, pero quizás porque no estaba del todo despierta, pulsó por error la aplicación que gestionaba la cámara del salpicadero del lujoso SUV europeo de 180.000 euros que había comprado la semana anterior. Valentina planeaba conducir ese coche a la mañana siguiente para visitar a sus padres en Salamanca y, de paso, consultarles sobre cómo invertir la herencia de 3 millones de euros que acababa de recibir de su tía, sin herederos en el extranjero. La pantalla del móvil se iluminó, mostrando una imagen del garaje, tenuemente alumbrado por una luz amarilla. La escena que apareció a continuación hizo que Valentina sintiera como si la sangre de su cuerpo se congelara de la cabeza a los pies. Alejandro, el marido ejemplar en el que siempre había confiado, estaba tumbado boca abajo debajo de su coche. Llevaba un pijama gris y guantes de goma. En una mano sostenía una pequeña linterna que sujetaba con la boca, mientras que con la otra empuñaba unos afilados alicates de corte de acero. Sus movimientos no eran torpes, sino extremadamente precisos, fríos y sin vacilación. Cada vez que levantaba y apretaba los alicates, un cable de freno, frágil pero vital para la vida de Valentina, se partía al instante. Valentina se tapó la boca para que un grito de terror no escapara de su garganta. Lágrimas calientes le quemaban las mejillas, pero su corazón se sentía tan frío como el hielo. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre con el que había dormido en la misma cama durante 3 años quería matarla? ¿Acaso el amor que le había mostrado todo este tiempo no era más que una estúpida farsa que ocultaba su cruel ambición? En ese momento, a través del sistema de grabación de sonido supersensible de la cámara de salpicadero más cara, a la que Valentina había instalado en secreto una batería de respaldo para que pudiera grabar las 24 horas, oyó sonar el teléfono de Alejandro. Se quitó la linterna de la boca, contestó la llamada y activó el altavoz, dejándolo en el frío suelo de cemento para tener las manos libres y continuar su macabro trabajo. Se oyó la voz de una mujer, dulce y seductora como la miel, pero que escondía una crueldad que ponía los pelos de punta. «Cariño, ¿ya has terminado? Nuestro hijo y yo ya no podemos esperar. Mi barriga crece cada día más. Tu hijo no para de dar patadas. Oye, no te olvides de arreglarlo todo bien, ¿eh? Esos 3 millones de euros tienen que ser para nuestro hijo. Tu estúpida mujer ya se ha divertido bastante». Alejandro apretó un tornillo mientras se reía con cinismo. Su voz resonó en el garaje vacío, perforando los oídos de Valentina como miles de agujas clavándose en su cabeza. «Tranquila, cariño. Estoy cortando los cables de los frenos. Mañana pasará por la bajada del puerto de montaña. En cuanto llegue a esa curva cerrada, nadie podrá ayudarla. Con que ella desaparezca, toda su herencia caerá en mis manos como su legítimo esposo. Cuando llegue ese momento, os traeré a los dos a esta casa». El móvil en la mano de Valentina cayó sobre el suave edredón, pero el sonido fue como el estruendo de un trueno en su corazón. Resultó que toda su atención de los últimos días, revisando su coche, diciéndole que condujera con cuidado, no era más que la preparación para enviarla al infierno. 3 millones de euros, un hijo heredero y una hermosa amante. Eso era todo lo que él anhelaba, y Valentina era el único obstáculo que debía ser eliminado. Valentina se dejó caer en la cama, tirando del edredón hasta cubrirse por completo. Su cuerpo temblaba violentamente, no por el frío, sino por un asco y un dolor inmensos.
En la oscuridad, Valentina se mordió el labio hasta hacerlo sangrar para que no se escapara ningún sollozo. Ese dolor físico no era nada comparado con la herida abierta en su corazón. Esa noche, la esposa ingenua que confiaba en su marido había muerto. La que se levantaba era una mujer acorralada con el corazón lleno de venganza. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando la lujosa pero fría habitación, disipando la oscuridad de la noche anterior, pero incapaz de calentar el corazón helado de Valentina. Valentina se sentó frente al tocador, observando su pálido rostro en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos eran testigos de su lucha nocturna contra el dolor y el odio. Lentamente, Valentina se aplicó una gruesa capa de polvos para ocultar su agotamiento, y un pintalabios rojo oscuro para darse una falsa energía. Respirando hondo, Valentina bajó las escaleras, tratando de que sus pasos fueran lo más serenos posible. En la cocina, el aroma del café se mezclaba con el de las tostadas con tomate y jamón, creando una imagen de paz familiar, pero todo era una farsa. Alejandro estaba sentado allí, todavía con su impecable camisa blanca, sosteniendo un periódico económico mientras silbaba alegremente. Al ver bajar a Valentina, levantó el rostro y sonrió cálidamente, como siempre. Su mirada era tan tierna que, si Valentina no hubiera visto lo de anoche, podría haber seguido ahogándose en esa falsa dulzura. «Ya te has levantado, cariño», sonó su voz profunda y suave. Le acercó una silla a Valentina. «He comprado tus tostadas favoritas. Venga, come rápido antes de que se enfríen. Así tendrás fuerzas para conducir. La carretera a Salamanca por la sierra tiene muchas bajadas empinadas. Ten mucho cuidado, ¿vale?» Valentina miró el plato. Sentía náuseas, pero forzó una sonrisa y respondió con voz suave. «Sí, mi amor. Qué atento eres. ¿Has revisado bien el coche? Es que me siento un poco preocupada». Alejandro se quedó en silencio un momento. Sus ojos evitaron la mirada de Valentina antes de volver a la normalidad. «Eres demasiado aprensiva. El coche nuevo de 180.000 euros lo llevé ayer al taller oficial para una segunda revisión. Es totalmente seguro. Tranquila». En ese momento, el timbre de la puerta sonó con fuerza, rompiendo la incómoda atmósfera entre ellos. La puerta se abrió, y Lucía, la hermana consentida de Alejandro, de pelo rubio platino, entró con un hombre lleno de tatuajes. Era su nuevo novio, un matón que, según decían, se dedicaba a cobrar deudas. Lucía ni siquiera saludó. Lanzó su bolso de marca al sofá y se dirigió directamente a la mesa del comedor. «Alejandro, Valentina, hoy me llevo vuestro sub nuevo, ¿vale? Mi coche está en el taller, pero le he prometido a Marcos que lo llevaría a él y a sus amigos a la sierra. Qué vergüenza ir con un coche viejo». La señora García, la suegra de Valentina, salió de la cocina con un plato de churros calientes. Al oír la petición de su hija predilecta, accedió de inmediato. Su voz era estridente. «Venga, déjaselo a tu hermana. Si el coche se queda parado, se estropea. Que lo use tu hermana para que el motor se caliente. Ya eres rica. No seas tan tacaña con un coche con tu propia cuñada». Valentina miró de reojo a Alejandro y vio cómo su rostro palidecía y el sudor empezaba a perlar su frente. Alejandro sabía perfectamente que ese coche era ahora un ataúd con ruedas, pero no podía decir la verdad ni prohibírselo con demasiada firmeza por miedo a que su secreto fuera descubierto. Valentina fingió fruncir el ceño, con cara de duda. «Pero es que yo iba a usar ese coche para ir a Salamanca, a ver a mis padres. Además, acaban de hacerle la revisión, el motor aún no está estable. ¿Y si Lucía usa mi coche antiguo?» Al oír eso, Lucía saltó como si le hubieran echado sal. Golpeó la mesa, se levantó y señaló a Valentina. «Cuñada, no seas tan agarrada. Acabas de recibir una pequeña herencia y ya estás menospreciando a la familia de tu marido. Tu coche sí que puede ir por caminos polvorientos, pero cuando te lo pido para ir de excursión, me lo prohíbes». «Mamá, mira a mi cuñada». La señora García se puso las manos en las caderas, mirando a Valentina con una expresión que parecía querer quemarla. «¿Pero qué te pasa, Valentina? Eres una egoísta por un simple coche con tu propia hermana. ¿Qué clase de cuñada eres? Alejandro, di algo. ¿O es que le tienes miedo a tu mujer?» Alejandro se encontraba en medio del fuego cruzado. Por un lado, su orgullo y su familia. Por otro, el miedo a que su secreto fuera revelado. Tartamudeó. «Será mejor que tu cuñada lo». Pero al ver la mirada amenazante de su madre y la cara de enfado de su hermana, sumado a su ego innato, Alejandro suspiró profundamente. Quizás pensó que el camino a la sierra era bastante fácil, o quizás que la suerte estaría de su lado. Valentina vio claramente la cobardía y la crueldad en los ojos de su marido. Su corazón estaba completamente muerto. Con una leve sonrisa, cogió el llavero del coche y lo lanzó sobre la mesa de mármol.
El sonido del metal al chocar fue agudo y frío. De acuerdo. Ya que usted lo dice, señora, se lo presto. Ten cuidado, Lucía. El coche tiene mucha potencia. Con solo pisar el acelerador, la espalda se te pega al asiento. Lucía agarró las llaves como si hubiera encontrado oro. Rió satisfecha hasta que sus ojos se convirtieron en dos rendijas. Así me gusta, una buena cuñada. Gracias, cuñada. Alejandro intentó extender la mano para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Su mano se quedó congelada en el aire, y luego cayó sin fuerzas. Valentina observó cómo Lucía y su novio salían alegremente, y luego volvió a mirar a Alejandro, que permanecía rígido. Esas llaves no solo abrían las puertas de un coche de lujo, sino también las puertas del infierno para su familia. El rugido del motor del SUV se fue apagando lentamente tras la gran verja de hierro, dejando un silencio sobrecogedor en la lujosa casa. Valentina seguía sentada en el sofá de cuero, sosteniendo un cuchillo de fruta y pelando lentamente una manzana con cortes largos, finos y uniformes. Su calma contrastaba enormemente con la ansiedad de Alejandro. Su marido no paraba de dar vueltas por el salón, mirando el reloj de vez en cuando, luego fingiendo coger un periódico para leer, pero sus ojos no dejaban de moverse con inquietud. El sudor le empapaba la frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba a una temperatura baja. Tenía miedo. Valentina lo sabía. Pero su miedo no era por la seguridad de su hermana, sino por el temor a que su crimen fracasara, o peor aún, que su débil conciencia lo estuviera carcomiendo. La señora García ya había subido a su habitación a descansar, dejándolos a solas en esa incómoda situación. Valentina mordió un trozo de manzana. El sabor dulce y crujiente se derritió en su boca, pero le supo amargo en la garganta. «Alejandro», dijo Valentina en voz baja, rompiendo la tensión, «¿por qué te veo tan nervioso? Lucía está acostumbrada a conducir, y ese coche nuevo es muy avanzado, tiene muchos sistemas de seguridad. Estás preocupado hasta el punto de palidecer». Alejandro se sobresaltó como un ladrón pillado infraganti. Se giró para mirar a Valentina. Sus ojos reflejaron pánico por un instante antes de que lo ocultara rápidamente con una sonrisa rígida y forzada. «Oh, solo estoy un poco preocupado. La carretera que sube a la sierra tiene muchas curvas cerradas y a esa chica le gusta correr. Y encima va con ese novio suyo. No me quedo tranquilo». Valentina lo miró fijamente a los ojos, pensando para sus adentros. ¿Está preocupado por Lucía o está rezando para que el coche se despeñe por el barranco conmigo dentro? El tiempo pasaba, segundo a segundo. El tic-tac del reloj de pared sonaba rítmico, como un martillo clavando un ataúd. Pasó 1 hora, 2 horas. El silencio en la casa se hizo más denso, oprimiéndoles el pecho como plomo. Alejandro ya no podía mantener su falsa calma. Tiró el periódico sobre la mesa. Sus manos temblorosas cogieron el móvil, con intención de llamar, y luego se detuvo. Lo hizo varias veces. Tenía miedo de que nadie contestara al otro lado, o miedo de escuchar noticias que estuvieran fuera de su perfecto guión. De repente, el teléfono de Alejandro sonó, rasgando el silencio y haciendo que ambos se sobresaltaran. Alejandro miró la pantalla. Número desconocido. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el móvil al suelo de mármol. Respiró hondo, intentando calmarse, y pulsó el botón de responder. Su voz estaba ahogada por la tensión. «Dígame». «Sí, soy yo». Valentina se sentó en silencio, conteniendo la respiración, observando cada cambio de expresión en el rostro de su marido. De la confusión pasó a la sorpresa y, finalmente, a un terror tan absoluto que su rostro se quedó pálido, sin una gota de sangre. El teléfono en la mano de Alejandro cayó al suelo con un ruido seco. Retrocedió, tropezó y cayó de espaldas sobre el frío suelo. Tenía la boca abierta. Sus labios amoratados temblaban, incapaz de articular palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de pena, sino por la ruina de su plan. No, no puede ser. ¿Por qué Lucía? ¿Por qué Lucía? Sus gritos desgarradores resonaron por toda la casa, como el aullido de un animal salvaje gravemente herido, lleno de desesperación y dolor. La señora García, al oír el extraño ruido desde el piso de arriba, bajó corriendo. Al ver a su hijo en el suelo, se sobresaltó y corrió hacia él. «Alejandro, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué te ocurre?» Valentina también se acercó corriendo, interpretando su papel de esposa preocupada. Le cogió el hombro a Alejandro, pero le susurró al oído con una voz fría como el hielo. Cada palabra era como un cuchillo que le rebanaba el corazón sangrante. «¿Qué decías, mi amor? ¿Quién se supone que debía ser? Dímelo. La que debería haber muerto era yo, ¿verdad?» Alejandro levantó la cara, mirando a Valentina con los ojos inyectados en sangre. En su mirada había un terror absoluto, como si viera al diablo aparecer en pleno día. Abrió la boca, con la intención de decir algo,
pero la garganta se le agarrotó. Solo salió un sonido ronco e ininteligible. En ese momento, la señora García agarró el teléfono del suelo, se lo puso en la oreja, y luego soltó un grito desgarrador antes de desmayarse. El castigo de la conciencia para su familia acababa de empezar. La ambulancia aullaba. Su sirena rompía la densa niebla de la sierra, llevándonos al lugar del accidente, bajo la bajada del puerto de Navacerrada. Valentina iba sentada en el asiento delantero, junto al conductor. Sus manos se aferraban con fuerza al respaldo. Su mirada estaba fija en el frente. Mientras tanto, Alejandro, sentado detrás, temblaba como una hoja seca. Murmuraba frases sin sentido. El aire dentro del vehículo estaba impregnado del olor a desinfectante y a muerte. Pero no era comparable con el olor a neumático quemado y gasolina que emanaba del fondo del barranco. La Guardia Civil de Tráfico había acordonado la zona. La cinta policial amarilla ondeaba con el frío viento de la tarde, creando una escena espeluznante. Cuando bajamos del coche, la visión que recibió a Valentina fue algo que probablemente nunca olvidaría, aunque ya se había preparado. El SUV blanco perla de 180.000 euros, orgullo de Valentina y arma homicida de su marido, era ahora un amasijo de hierros retorcidos en el fondo de un barranco de casi 100 metros de profundidad. El humo negro aún salía del motor, mezclándose con la niebla de la montaña, formando una figura fantasmal. Al ver aquello, las piernas de Alejandro parecieron perder toda su fuerza. Cayó al borde de la carretera, vomitando un líquido verde y amarillo. Su cuerpo temblaba violentamente, como el de alguien con un ataque de malaria severa. Un agente de la Guardia Civil de Tráfico, con el rostro curtido por el sol, se nos acercó con una libreta en la mano. Su voz era grave y triste, pero profesional. Señor y señora familiares del propietario del vehículo, les damos nuestro más sentido pésame. Según la investigación preliminar en el lugar de los hechos y las marcas de los neumáticos, el vehículo sufrió un fallo total de los frenos mientras descendía a gran velocidad, perdiendo el control y precipitándose directamente al barranco. Es muy probable que los dos ocupantes no hayan sobrevivido. Los cuerpos no están intactos debido al fuerte impacto y al incendio posterior. La palabra fallo de frenos sonó como un rayo en la cabeza de Alejandro, haciéndole encogerse. Su rostro estaba lívido. Sabía mejor que nadie por qué los frenos de ese coche habían fallado. Sabía perfectamente a quién le había costado la vida cada corte que había hecho la noche anterior, no a la exesposa que odiaba, sino a la hermana a la que más quería. Valentina estaba a su lado. El viento de la montaña le alborotaba el pelo. Se lo apartó, ocultando la fría mirada con la que observaba la expresión de terror de su marido. Dijo en voz baja, con la voz temblorosa de conmoción y pena: «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto? Nuestro coche era nuevo, le hicimos la revisión ayer mismo. ¿Cómo pueden haber fallado los frenos? ¿Hubo algún fallo técnico?». La pregunta de Valentina fue como echar sal en la herida abierta de Alejandro. Se giró para mirarla. Sus ojos le suplicaban que dejara de hablar. Pero, ¿cómo iba a parar Valentina? En ese momento, tenía que dejarle sentir la más profunda impotencia al ver el resultado de sus propias acciones. El agente miró a Valentina con simpatía, negó con la cabeza y suspiró. «Investigaremos más a fondo el problema técnico, señora. Pero en el lugar de los hechos no hay ninguna marca de frenada antes de que el coche se precipitara. Vengan, les acompañaremos al depósito de cadáveres del Hospital Comarcal para la identificación, aunque puede que sea un poco difícil». Dos agentes tuvieron que ayudar a Alejandro a levantarse. Arrastraba los pies pesadamente hacia el coche de la Guardia Civil. Su cabeza estaba gacha, como la de un pecador que camina hacia la horca. Valentina lo seguía por detrás, observando esa espalda ancha que una vez fue su firme apoyo, ahora temblando violentamente. Valentina no sintió compasión, solo tristeza por el destino humano. La codicia había convertido a un hombre en un demonio, y ese demonio ahora se había vuelto para devorar lo que más amaba. El camino al depósito de cadáveres pareció interminable. Nubes negras se cernían sobre ellos, anunciando una tormenta inminente. No solo una tormenta natural, sino una que arrastraría a toda la familia de su marido al fango del pecado. El depósito de cadáveres del Hospital Comarcal era de un frío penetrante. El agudo olor a productos químicos hería la nariz y revolvía el estómago de Valentina. Pálidas luces de neón iluminaban hileras de frías mesas de acero inoxidable, sobre las que dos cuerpos cubiertos con sábanas blancas yacían rígidos y silenciosos. Alejandro se quedó paralizado en el umbral. Sus manos se aferraban con fuerza al marco de acero de la puerta, como si buscara un apoyo para no caer. Su respiración era entrecortada y pesada, como la de alguien a punto de ahogarse. Tenía miedo. El miedo más instintivo del ser humano ante la muerte. Y más aún, ante sus propias víctimas. Un viejo médico forense con gafas gruesas se acercó a una de las mesas. Su voz sonó pesada en el silencio. «Por favor,
la familia para la identificación. Debido a la gravedad del accidente y al incendio, el estado de los cuerpos es muy malo. Hemos intentado hacer una reconstrucción, pero por favor prepárense mentalmente. Lentamente apartó la sábana blanca, revelando el rostro carbonizado e irreconocible de Lucía. Lo único que quedaba era el collar de oro con un colgante de trébol de 4 hojas que Alejandro le había regalado en su último cumpleaños. Aún brillaba con cinismo sobre la piel quemada. Al ver el collar, Alejandro soltó un grito desgarrador. Se abalanzó hacia adelante, abrazando el cuerpo de su hermana, con lágrimas y mocos cubriéndole la cara. «Lucía, hermanita, ¿por qué ha pasado esto? Es culpa mía. Yo te hice daño. Yo te maté», lloraba desconsoladamente, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa de acero inoxidable. Sus aullidos resonaban en la fría sala, haciendo que todos los presentes apartaran la mirada con lástima. Pero en su llanto, Valentina sabía que el arrepentimiento por la pérdida de su hermana era menor que el miedo a su propio gran pecado. Lloraba por sí mismo, por su plan perfecto que se había ido al traste. Aprovechando el momento en que todos estaban centrados en el sufrimiento de Alejandro, Valentina se acercó lentamente, poniendo una mano en el hombro de su marido como si quisiera consolarlo. Le susurró al oído, con una voz que solo él podía oír. La voz de Valentina era tan suave como un suspiro, pero llevaba el peso de 1000 toneladas. «Mi amor, ¿por qué lloras tan fuerte? ¿No eras tú quien quería que este coche tuviera un fallo en los frenos? Qué suerte que hoy me doliera el estómago. Así no fui contigo como estaba planeado. Si no, la que estaría tumbada ahí, ese cuerpo carbonizado, sería yo. ¿No crees que es una suerte, mi amor?» El llanto de Alejandro cesó al instante, como si alguien le hubiera estrangulado. Giró la cabeza, mirando a Valentina con los ojos desorbitados. Sus pupilas se dilataron de terror. En ese momento, no veía a Valentina como su esposa, sino como un demonio sonriendo desde el infierno. Retrocedió, tropezó, casi cayó. Su boca estaba abierta de par en par. Tú. Empezó a darse cuenta de que esta coincidencia no era una coincidencia, y que la esposa que consideraba estúpida podría saberlo todo. En ese momento, un celador trajo una bolsa con los efectos personales encontrados en el lugar del accidente. El bolso de marca de Lucía, parcialmente quemado. Dentro había un pintalabios y polvos destrozados y una arrugada ecografía. Valentina se agachó rápidamente para coger el papel, fingiendo que se le caía accidentalmente justo delante de la señora García, que acababa de recuperar el conocimiento y entraba apoyada en alguien. La ecografía en blanco y negro mostraba la forma de un pequeño feto. En la parte inferior se leía claramente: edad gestacional, 8 semanas. Al ver la imagen, los ojos de la señora García se abrieron como platos. Se abalanzó, arrebatando el papel con manos temblorosas. «¿Qué es esto? Lucía. Lucía estaba embarazada». Valentina se tapó la boca, exclamando con una expresión de sorpresa y tristeza. «¡Oh!». Lucía estaba embarazada. ¿Por qué no dijo nada? Así que eran 2 vidas. Pobrecita mi cuñada. Las palabras de Valentina fueron la última puñalada que atravesó el corazón de la señora García. Abrazó con fuerza la ecografía, gritó y se desmayó en el frío suelo. Alejandro se quedó allí, mirando a su madre inconsciente, el cuerpo de su hermana, la ecografía. Su mundo entero se hizo añicos. Había matado a su hermana y también a su sobrino, que nunca llegó a ver el mundo. La oficina del equipo de investigación en la comisaría de la Guardia Civil se sentía pequeña y cargada por el olor a tabaco. Un viejo ventilador de techo giraba lentamente, emitiendo un chirrido rítmico, como si contara hacia atrás el tiempo hasta la sentencia. Valentina y Alejandro estaban sentados frente a un inspector veterano. Su pelo era canoso y sus ojos afilados, como si pudieran atravesar los pensamientos de cualquiera. Alejandro estaba sentado temblando en su silla. Sus manos estaban apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El sudor le empapaba el cuerpo. Aunque ya era tarde y empezaba a hacer frío, no se atrevía a levantar la cara, solo miraba la mesa de madera manchada de café. El inspector golpeaba su bolígrafo contra la mesa. El sonido seco hizo que Alejandro se sobresaltara. Con voz suave pero autoritaria dijo: «Señor y señora, por favor, expliquen los sucesos de esta mañana. ¿Por qué la víctima conducía su coche? Y antes de salir, ¿notaron alguna anomalía en el vehículo?». Alejandro tartamudeó. Sus labios temblaban pero no podía emitir sonido. Su garganta parecía obstruida por algodón. Tenía miedo. Miedo de que una palabra equivocada revelara la verdad que ocultaba. Al ver a su marido en silencio, Valentina habló con voz temblorosa. Sus ojos estaban llorosos. Valentina interpretó su papel de cuñada afligida. «Señor inspector,
Esta mañana mi cuñada vino a casa. Le encantaba mi coche nuevo, así que insistió en que se lo prestara para irse de vacaciones con su novio. Al principio no quería dárselo, señor, porque el coche era nuevo, y yo no estaba acostumbrada. Tenía miedo de que no fuera seguro. Valentina se detuvo un momento, secándose una lágrima con un pañuelo, y miró de reojo a Alejandro, que temblaba a su lado. Pero Alejandro, mi marido, sentía demasiada lástima por su hermana, continuó Valentina, con una voz que contenía un profundo reproche. Me acusó de ser una cuñada mezquina. Que cómo podía ser tan tacaña con un coche con mi propia hermana. Fue él quien insistió en que le diera las llaves. Yo solo obedecí a mi marido, así que se las di. Si en ese momento me hubiera mantenido firme y no se las hubiera dado, quizás esto no habría sucedido. Es todo culpa mía, señor. Por ser débil. Valentina lloró desconsoladamente, ocultando su rostro en la mesa. Sus hombros temblaban, sus palabras sonaban como si se culpara a sí misma, pero en realidad estaban apretando lentamente la soga alrededor del cuello de Alejandro. Con astucia, Valentina había transferido la responsabilidad de la entrega del coche a su marido, convirtiéndolo en la persona que envió directamente a su hermana a las puertas de la muerte. El inspector veterano entrecerró los ojos. Su mirada se desplazó de Valentina a Alejandro con escrutinio. Le preguntó a Alejandro, con voz más firme: «Señor Alejandro, ¿es cierto lo que dice su esposa? ¿Fue usted quien le dijo a su esposa que le diera el coche a la víctima?» Alejandro levantó la cara, pálido, con los ojos llenos de un pánico extremo. Quería negarlo, quería decir que no, pero las palabras de Valentina eran la verdad. No podía negar que había forzado a su esposa para salvar su orgullo y ocultar su crimen. Asintió débilmente, su voz era como un susurro de mosquito. «Sí, señor, fui yo quien se lo dijo». «¿Sabía usted el estado del coche en ese momento?» Era un coche nuevo. «¿Por qué fallarían los frenos?», insistió el inspector. Su mirada era como un taladro que penetraba en el alma de Alejandro. Alejandro temblaba. El sudor le corría por las mejillas. Tartamudeó. No lo sé. Era un coche nuevo. Quizás un defecto técnico, un fallo de fábrica. ¿Cómo iba a saberlo? Su nerviosismo y su miedo excesivo no pasaron desapercibidos para el experimentado policía. Tras escuchar la explicación de Valentina sobre la entrega de las llaves, el inspector asintió lentamente, con los ojos fijos en el pálido rostro de Alejandro. Pasó la página del expediente del caso. Su voz era grave. «Respecto al coche, quiero confirmar algo más. Según la información inicial, era un coche recién comprado y recién revisado. Durante el último uso, ¿notaron alguno de los dos algún signo anormal, como ruidos extraños, una sensación rara en el pedal del freno o algo similar?» Esta pregunta era como una trampa invisible. Alejandro negó rápidamente con la cabeza. El sudor en su frente era cada vez más abundante. «No, señor. Nada de nada. El coche era completamente nuevo. Lo probé y iba muy suave. Ningún problema. Estoy seguro de que fue un fallo técnico puramente repentino. Se esforzaba por recalcar la perfección del coche para culpar al fabricante y ocultar su crimen». Valentina, sentada a su lado, estrujaba el pañuelo empapado en lágrimas, pero su corazón estaba increíblemente tranquilo. Sabía que esta era la mejor oportunidad para sembrar la sospecha, para convertir el miedo de Alejandro en realidad. Lentamente Valentina levantó el rostro. Sus ojos rojos miraron directamente al policía. Su voz temblaba, pero era clara. «Señor inspector, mi marido dice eso, pero no creo que sea así. Hace unos días, cuando volvía del trabajo y metía el coche en el garaje, oí un ruido extraño, como un clac-clac, debajo del coche». Alejandro se giró bruscamente hacia Valentina. Sus ojos se abrieron como platos, como si quisiera tragársela viva. Estaba a punto de abrir la boca para interrumpirla, pero Valentina fue más rápida. «En ese momento quise decírselo a Alejandro para que me ayudara a revisarlo», continuó Valentina, con una voz llena de arrepentimiento e inocencia. «Pero estaba tan cansada que se me olvidó. Esta mañana también pensaba recordárselo, pero él me presionó para que le diera las llaves a Lucía, así que no tuve tiempo de decirlo». «¿Podría ser que ese ruido extraño fuera una mala señal, señor?» El inspector entrecerró los ojos. El bolígrafo en su mano dejó de escribir. Miró a Alejandro con agudeza. «Un ruido extraño debajo del coche. Señor Alejandro, su esposa dice eso. Usted que siempre revisa el coche, ¿por qué no lo encontró?» El cuello de Alejandro se sentía rígido. Su rostro pasó de rojo a pálido. Tartamudeó, con las manos inquietas. Yo estoy seguro de que mi esposa lo oyó mal. No había ningún ruido». «No digas tonterías, confundes a los agentes». Intentó negarlo, pero su pánico excesivo solo lo hizo todo más sospechoso.
Valentina bajó la cabeza, fingiendo tener miedo de la ira de su marido, y susurró: «Lo oí claramente, cariño. Un ruido metálico, clac clac, muy aterrador. Si hubiera sabido esto, te habría obligado a revisarlo de nuevo. No le habría dado el coche a Lucía. Todo esto es por mi negligencia». El inspector no dijo nada más. Anotó lentamente en su libreta, pero su forma de golpear el bolígrafo indicaba que estaba empezando a conectar los puntos. Un coche nuevo revisado, de repente un ruido extraño. El marido insiste en prestarlo a su hermana, mientras la esposa oye el ruido pero lo ignora. Estos detalles, unidos, creaban una imagen muy desfavorable para Alejandro. Al salir de la comisaría, el cielo ya estaba oscuro. Las tenues luces de la calle proyectaban la delgada sombra de Alejandro. Caminaba delante, con pasos pesados como si cargara piedras. De vez en cuando se giraba para mirar a Valentina con una mirada llena de rencor y sospecha. La gran casa estaba sumida en la oscuridad. El luto envolvía cada rincón, tan pesado que asfixiaba. Después de acompañar a la señora García, que lloraba desconsoladamente, a su habitación, Alejandro no le dirigió ni una palabra a Valentina. Se metió directamente en su despacho y cerró la puerta con llave desde dentro. Desde fuera Valentina oyó el tintineo de botellas de licor, el sonido de tapones abriéndose y luego el de vasos siendo apurados. Bebía para ahogar su miedo, para huir de la amarga realidad que él mismo había creado. Valentina volvió al dormitorio principal. La habitación que una vez fue un cálido nido de amor ahora se sentía tan fría como una tumba. Valentina no encendió la luz, se sentó abrazando sus rodillas en la enorme cama. La oscuridad parecía querer tragarla. Esa noche sería larga. No solo para ella, sino para toda esa familia. El llanto de su suegra se oía vagamente desde la habitación de al lado, intercalado con los gritos de frustración y los golpes de objetos que daba Alejandro desde el piso de abajo, creando una sinfonía de sufrimiento. Valentina cogió su móvil. La luz azul de la pantalla se reflejaba en su rostro inexpresivo. Era hora de preparar la verdadera batalla. La batalla para exigir justicia para sí misma. Marcó el número de su padre. Al otro lado, el teléfono fue contestado rápidamente. La voz profunda, cálida y preocupada de su padre hizo que los ojos de Valentina se llenaran de lágrimas. «Valentina, soy papá, hija, ¿cómo estás? Ya he oído la noticia del accidente. ¿Estás bien?» La garganta de Valentina se anudó. Toda la decepción y el dolor que había contenido durante el día parecieron derrumbarse. Pero sabía que ahora no podía ser débil. Respiró hondo, tratando de que su voz sonara lo más tranquila posible. «Estoy bien, papá. Estoy bien. Pero papá, este asunto no es un simple accidente. Alejandro intentó matarme. Cortó los cables de los frenos. Pero quien conducía el coche era Lucía, su hermana». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Valentina oyó un suspiro de rabia y el sonido de un puñetazo en una mesa. «¿Qué? Ese desgraciado se atrevió a hacerle eso a mi hija. Voy para allá ahora mismo. Lo voy a matar». La voz de su padre temblaba de ira, pero Valentina lo detuvo de inmediato. «No todavía, papá. Tengo un plan. Necesito tu ayuda para algo más importante. Por favor, llama a don Ricardo Mendoza, nuestro abogado de familia. Quiero que prepare inmediatamente los documentos para congelar todos nuestros bienes». Después de calmar a su padre y darle instrucciones detalladas, Valentina colgó y continuó la llamada con su abogado. En la oscuridad, Valentina podía oír los latidos de su propio corazón, mezclados con el sonido de la lluvia que empezaba a caer en la ventana. Alejandro seguía desahogándose en su despacho. Descargaba su ira en objetos inanimados, pero no sabía que, justo encima de su cabeza, la esposa a la que subestimaba estaba tejiendo lentamente una red a su alrededor. Cuanto más avanzaba la noche, más fuerte llovía. El viento aullaba a través de las rendijas de las puertas, sonando como el lamento de los dolientes. Valentina se tumbó, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando al techo. Aferraba el móvil con fuerza, como si fuera su único salvavidas. Finalmente, recordó los primeros días de su matrimonio, las promesas que Alejandro le había hecho. Todo eran ahora fragmentos de recuerdos rotos que le herían el corazón. Pero ese dolor ya había pasado. Lo que quedaba era una fría cautela. A la mañana siguiente, Valentina se despertó cuando la lluvia de la noche anterior había cesado, dejando un cielo gris y un aire húmedo. La casa estaba en silencio. Alejandro probablemente se había quedado dormido en medio del caos de su despacho después de beber toda la noche. Justo cuando Valentina terminaba de arreglarse, su teléfono vibró. Una llamada entrante del abogado Mendoza. La voz de don Ricardo sonaba rápida y profesional, sin rodeos. «Doña Valentina, ya he mandado a alguien a investigar según su petición.
La situación es muy sospechosa. Exactamente como usted predijo. Su marido, Alejandro, está realizando transferencias de activos a gran escala y a toda prisa. Valentina agarró el móvil con fuerza. Su corazón latía más rápido. Por favor, deme más detalles, don Ricardo. ¿Qué ha hecho exactamente? Don Ricardo hojeaba unos documentos. El sonido del papel se oía a través del altavoz. Esta mañana, el sistema ha registrado una orden de transferencia de una gran cantidad, alrededor de 200.000 euros, desde su cuenta conjunta a una cuenta personal de la señora García, su suegra. Además, también está procesando el traspaso de acciones de su constructora a una nueva sociedad. La persona que firma como su representante legal es una mujer llamada Elena. Según parece, su exsecretaria, Elena. Un nombre que sonaba familiar. Resultó ser la amante cuya voz Valentina había oído a través de la cámara del salpicadero aquella noche. No solo quería matar a Valentina para quedarse con la herencia, sino que también quería vaciar todo lo que tenían para mimar a su amante y a su madre. Su codicia y desvergüenza superaban con creces la imaginación de Valentina. Valentina respiró hondo. Su voz se volvió más firme. Don Ricardo, presente inmediatamente una solicitud al juzgado. Pida una orden cautelar de emergencia para congelar todos nuestros bienes gananciales por motivo de conflicto matrimonial y presunta apropiación indebida de activos. Hágalo ahora mismo. No deje que transfiera ni un euro más. Entendido, señora. Lo haré de inmediato. En cuanto a las pruebas de la infidelidad y su plan de asesinato, ¿qué tiene usted?, preguntó don Ricardo. Valentina miró la pequeña caja fuerte en un rincón de la habitación, donde guardaba el USB con la grabación de la cámara del salpicadero. Lo había copiado cuidadosamente en 3 copias. Una enviada a un correo electrónico secreto, otra entregada a su padre y la original en sus manos. Era su as en la manga, y la sentencia de muerte para Alejandro. Tengo pruebas suficientes, don Ricardo. Usted ocúpese del tema de los activos. Esta prueba la sacaré en el momento más oportuno, cuando él crea que está a salvo, respondió Valentina con firmeza y colgó. Valentina se acercó a la ventana, mirando al jardín donde estaba aparcado el coche de Alejandro. Él todavía pensaba que Valentina era una mujer estúpida, que solo sabía llorar y depender de los demás. No sabía que, mientras él se ahogaba en alcohol y miedo, Valentina había estado tejiendo lentamente una red, bloqueando todas sus salidas. El sentimiento de ser traicionada por la persona con la que dormía no solo le había roto el corazón, sino que también había insultado su dignidad. Él había usado el dinero de Valentina, el sudor y las lágrimas de los padres de Valentina, para mantener a una amante y planear un crimen contra ella. Una náusea le subió por la garganta, pero se la tragó. Para no levantar sospechas de Alejandro y la señora García, Valentina puso la excusa de que saldría a comprar cosas para el funeral de Lucía. Cogió un taxi hasta una cafetería escondida en un callejón a decenas de kilómetros de su casa. Allí había quedado con su padre, el único hombre en el mundo que la quería incondicionalmente y que nunca la traicionaría. Al entrar, Valentina vio a su padre sentado en un rincón. Su pelo parecía más canoso. Después de todo lo ocurrido, sus ojos profundos y llenos de preocupación miraban hacia la puerta. Al ver a Valentina, su padre se levantó de inmediato. Sus manos rudas, acostumbradas al trabajo, agarraron con fuerza los hombros de Valentina, con los ojos llorosos. Hija mía, perdóname. Me arrepiento de haberte dejado casarte con ese desgraciado. Debería habértelo prohibido desde el principio. Valentina abrazó a su padre, sintiendo el calor familiar y el leve olor a tabaco en su ropa. Toda la fuerza que había reunido pareció desvanecerse. Lloró desconsoladamente como una niña pequeña. Papá, tengo mucho miedo, quería matarme. Es muy malo, papá. Su padre le acarició la espalda. Sus manos temblaban, pero estaban llenas de fuerza. Shh. Papá está aquí. No dejaré que se salga con la suya. Ya he contactado con viejos amigos en la policía. Vigilarán el caso discretamente. En cuanto a los activos, no te preocupes. Don Ricardo es muy meticuloso. No podrá tocar ni un céntimo de tu dinero. Después de desahogarse, Valentina se secó las lágrimas, se sentó frente a su padre y recuperó la calma para discutir el siguiente plan. Papá, todavía no es el momento de mostrar mis cartas. El funeral de Lucía será pronto. Será el momento en que su familia esté más reunida y más vulnerable. Necesito tu ayuda para una cosa. Valentina bajó la voz y le susurró su plan al oído a su padre. Después de escucharla, los ojos de su padre brillaron con determinación. Asintió con firmeza. De acuerdo, hija. Haz lo que quieras. Prepararé todo desde fuera para apoyarte. Pero tienes que prometerme una cosa. Cuida tu seguridad. Si hay algún peligro, ven corriendo a buscarme. ¿Entendido? Sí, papá. Tendré cuidado.
Valentina apretó la mano áspera de su padre. En su corazón, agradecía tenerlo en medio de esta tormenta. El amor de su padre era el faro que la guiaba para no perderse en la venganza y la desesperación. El encuentro fue breve, pero le dio una fuerza tremenda a Valentina. Se despidió de su padre y salió de la cafetería. El cielo seguía nublado, pero en el corazón de Valentina, el camino estaba claro. Al llegar a casa, la atmósfera de luto era aún más densa. Estaban montando una carpa funeraria en el jardín delantero. El sonido de una música fúnebre comenzaba a sonar, desgarrador. Alejandro estaba sentado pensativo en el salón. Su barba empezaba a crecer descuidadamente. Sus ojos estaban oscuros como los de un panda. Al ver a Valentina llegar, solo la miró de reojo y luego volvió a bajar la cabeza sin decir nada. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que el espíritu de su hermana viniera a exigir venganza o miedo a que la ley viniera a buscarlo pronto? La capilla del tanatorio de la ciudad estaba hoy sumida en un blanco desolador, tan frío que ponía los pelos de punta. Aunque fuera era pleno verano, las coronas de crisantemos blancos se alineaban a lo largo de la entrada, desprendiendo un aroma penetrante que se mezclaba con el olor a incienso, creando una atmósfera asfixiante. Alejandro había decidido celebrar el funeral de Lucía aquí, no en su pueblo natal. Dijo que quería que su hermana se fuera en paz en el lugar más espléndido. Pero Valentina sabía que estaba tratando de salvar los restos de su orgullo y usar la multitud para ocultar el miedo que lo carcomía. Había bastantes dolientes. La mayoría eran socios comerciales y empleados de la empresa de Alejandro. Caminaban en silencio, hablando con cautela, pero los ojos de todos albergaban curiosidad sobre la causa de la repentina muerte de la joven cuñada. Valentina estaba de pie junto al ataúd, con un pañuelo blanco en la cabeza. Su rostro estaba pálido y sin maquillaje, revelando la delgadez causada por días de insomnio. Inclinaba la cabeza, devolviendo el saludo a cada grupo de dolientes que llegaba. Las lágrimas fluían solas, sin necesidad de fingir, porque lloraba por el breve destino humano, por la crueldad del corazón humano, y por su propio trágico destino. Alejandro estaba de pie junto a Valentina. Su lujoso traje negro resaltaba aún más su pálido rostro. Se ajustaba constantemente la corbata, se secaba el sudor de la frente. Sus ojos estaban inquietos, mirando a su alrededor como si temiera que alguien apareciera de repente y revelara su crimen. Su tensión era contagiosa, haciendo que los más sensibles sintieran que algo no iba bien. Cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, un grito desgarrador desde la puerta principal rompió la falsa solemnidad. La señora García, la suegra de Valentina, apareció con un vestido de algodón marrón gastado, el pelo revuelto, sostenida por dos parientes. Caminaba tambaleándose como una sonámbula, golpeándose el pecho. Su boca gritaba el nombre de su hija con dolor. «Lucía, hija mía, ¿por qué me has dejado? Los padres tienen que despedir a los jóvenes. Es que Dios no tiene ojos. Mi hija ha muerto trágicamente, mi hija». El llanto de la señora García fue como un taladro que perforó el alma de Alejandro, haciéndole sobresaltarse. Su rostro se puso aún más pálido. Se apresuró a sostener a su madre, tratando de calmarla para no llamar la atención, pero su pánico era evidente. «Mamá, tranquila mamá, hay mucha gente aquí, no grites». Pero la señora García en ese momento no oía nada. El dolor de perder a una hija, sumado a las sospechas que habían empezado a crecer a partir de la ecografía del otro día, la habían convertido en una mujer fuera de sí. Se soltó de Alejandro, se abalanzó hacia el ataúd y se golpeó la cabeza contra la tapa de madera mientras gritaba: «¿Quién mató a mi hija? Mi hija estaba sana, el coche era nuevo. ¿Por qué ha muerto así? ¿Alguien le ha hecho daño? Dios mío». El lamento de la señora García sumió a toda la sala en el caos. Empezaron a oírse susurros. Valentina vio a varios policías de paisano entre la multitud. Sus ojos vigilaban cada movimiento de la familia con atención. Alejandro también se dio cuenta. Temía que su madre, en su estado emocional, dijera algo que no debía. Así que la sujetó con más fuerza. El sudor le corría a chorros. Se giró hacia Valentina, con los ojos inyectados en sangre y llenos de amenaza, y le susurró entre dientes: «Quédate quieta ahí. Llévate a mamá dentro a descansar. ¿Quieres que arruine el funeral?». Valentina se acercó lentamente, riendo para sus adentros. Cuanto más miedo tenía él, más tenía que dejar que este drama continuara. Lentamente, Valentina puso su mano en el hombro de la señora García. Su voz temblaba, pero era lo suficientemente alta como para que la gente de alrededor la oyera. «Señora, cálmese, por favor. Deje que Lucía se vaya en paz. Si usted llora así, ¿cómo va a descansar ella en paz? Este accidente de coche ha sido una desgracia. Nadie lo quería. No piense demasiado, no se ponga enferma». Las palabras de Valentina fueron como echar gasolina al fuego.
La señora García se giró al instante. Sus ojos hinchados y rojos miraron a Valentina con fiereza. En sus ojos Valentina no vio amor, solo un odio ardiente. Necesitaba un desahogo, alguien a quien culpar de la muerte de su hija. Y Valentina, la nuera que nunca le había gustado, era el objetivo perfecto. De repente, la señora García se soltó de Alejandro y se abalanzó sobre Valentina con la velocidad de un animal herido. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, una fuerte bofetada aterrizó en su mejilla izquierda, dolorosa y ardiente. La fuerza de la mujer, acostumbrada a trabajar duro, fue tal que hizo que Valentina se tambaleara y cayera al frío suelo de baldosas, ante cientos de pares de ojos. «Tú», la señora García señaló a Valentina. Su dedo temblaba, su voz era estridente, llena de rencor. «¡Víbora, asesina! Sabías que el coche tenía problemas, ¿verdad? Por eso se lo diste a mi hija, ¿no? Querías matarla, matar a toda mi familia. Por eso le diste ese coche estropeado. Devuélveme a mi hija, devuélveme a mi nieto». Toda la sala quedó en shock. Todas las miradas se centraron en Valentina. Algunos simpatizaban, otros se reían, pero la mayoría sospechaba. Una madre que ha perdido a su hija acusando a su nuera de asesinato. Era una acusación demasiado grave. Valentina se sujetó la mejilla enrojecida, las lágrimas corrían, no por el dolor físico, sino porque estaba interpretando el papel más importante de su vida. Valentina levantó la cara, mirando a la señora García con los ojos llorosos. Su voz temblaba de vergüenza, pero era clara. «Señora, ¿por qué dice eso? Me está calumniando. El coche era nuevo, lo compré por 180,000 euros. Le hicieron la revisión ayer mismo. ¿Cómo iba a estar estropeado?» Valentina se detuvo un momento y luego se giró hacia Alejandro, que estaba paralizado como una estatua de madera. La mirada de Valentina penetró en su oscura alma, forzándolo a enfrentarse a la realidad. «Fue el propio Alejandro quien me dijo que le diera las llaves a Lucía. Le dije que usara otro coche, pero Alejandro insistió. Alejandro, por favor, di algo. Explícaselo a tu madre. Si no, seguirá pensando que le hice daño a tu hermana a propósito». Las palabras de Valentina fueron como un jarro de agua fría sobre Alejandro, sacándolo de su estupor. Vio cómo las miradas de sospecha se desviaban de Valentina hacia él. Vio a varios policías susurrando entre ellos. Sabía que si dejaba que Valentina hablara más o que su madre siguiera montando un escándalo, su terrible secreto sería revelado allí mismo. El miedo venció a la razón. Se abalanzó, agarró a su madre por los hombros con brusquedad y la arrastró hacia atrás. Su gran mano tapó con fuerza la boca de su propia madre. «Cállate, mamá. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo vamos a saber que un coche nuevo se va a estropear? No digas más tonterías. Hay policías aquí», rugió Alejandro. Su voz estaba ahogada por el pánico. Su rostro se había vuelto horrible. Su acto de violencia contra su propia madre en medio del funeral dejó a todos atónitos. La señora García, con la boca tapada por su propio hijo, tenía los ojos desorbitados y se debatía desesperadamente. Parecía muy desdichada. Valentina seguía sentada en el suelo. Las lágrimas le empapaban las mejillas, pero en su corazón sentía una fría satisfacción. El alboroto en la sala del tanatorio se calmó lentamente después de que Alejandro ordenara a unos parientes que llevaran a la señora García a la sala de descanso de atrás. Sin embargo, la atmósfera de sospecha y los susurros no desaparecieron, sino que se hicieron más densos. Los dolientes se arremolinaban. Sus miradas ya no se centraban en la foto de la difunta, sino que se dirigían furtivamente hacia Alejandro, el hombre que ahora estaba de pie con la cabeza gacha junto al ataúd, con los puños tan apretados que se le marcaban las venas. Su acción de taparle la boca a su madre había sido una confesión sin palabras de la rareza y el miedo que lo dominaban. A Valentina la ayudaron a levantarse y la llevaron a un rincón, donde se sentó en un frío banco de mármol bajo un viejo almendro. Algunos parientes de la familia de su marido vinieron a consolarla, mostrando simpatía por la injusta bofetada de su suegra. Pero Valentina solo asintió brevemente y pidió un momento a solas para calmarse. Cuando todos se fueron, Valentina sacó lentamente del bolsillo de su abrigo un móvil con una tarjeta SIM de repuesto que había preparado. La pantalla se iluminó en el rincón oscuro, reflejando una amarga sonrisa en el rostro de Valentina. Era hora de lanzar el siguiente castigo psicológico, un ataque que rompería el último lazo entre esa madre y ese hijo. Valentina abrió la galería y seleccionó la foto de la ecografía que había tomado en secreto de los datos del ordenador de Alejandro la semana anterior. Era la ecografía de Elena, su amante. Se leía claramente: feto masculino, 12 semanas. Lo había ocultado celosamente, cuidando de ese hijo ilegítimo como un tesoro, mientras era capaz de cometer una crueldad atroz contra su propia esposa. Valentina adjuntó la foto a un mensaje que envió al número de teléfono de la señora García,
Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado, escribiendo cada palabra afilada. Mire bien, señora. Su hijo necesita dinero para criar a su primer nieto varón. Así que su hija tuvo que sacrificarse. 3 millones de euros a cambio de 2 vidas. Su hijo es muy bueno haciendo cálculos. Pulsó enviar y vio el mensaje entregado. Su corazón sintió alivio, pero también una profunda amargura. Valentina guardó el móvil y miró el cielo gris, imaginando la reacción de la señora García al recibir el mensaje. Ella era una madre que adoraba ciegamente a su hijo. Toda su vida había esperado tener un nieto varón que continuara el linaje. Pero ahora, al saber que ese nieto varón había sido comprado con la vida de su propia hija y su futura nieta, ¿se sentiría feliz o completamente destrozada? Dentro de la sala, la música fúnebre volvió a sonar. Pero para Valentina sonaba como los tambores de la guerra. Se ajustó el pañuelo blanco, se secó las lágrimas, se levantó y caminó lentamente hacia la sala de descanso donde estaba la señora García. Quería ver con sus propios ojos cómo la cruel verdad destrozaba la última fe ciega que le quedaba en su amado hijo. En la sala de descanso, la señora García yacía débil en un sofá. Se llevaba la mano al pecho, con la respiración entrecortada. Su rostro anciano y arrugado mostraba un sufrimiento extremo. Varias parientas la rodeaban, dándole masajes, abanicándola y consolándola. Ella yacía en silencio, con los ojos vacíos mirando al techo. Las lágrimas corrían silenciosamente por las comisuras de sus ojos, mojando el cojín. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de su vestido vibró. Una sola vibración, muy aguda en medio del silencio. La señora García cogió su viejo móvil con debilidad, entrecerrando sus ojos cansados para leer el mensaje. Valentina se escondió detrás de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración, observando cada cambio en su rostro. Al principio, confusión al ver una ecografía desconocida, alejó el móvil y lo acercó de nuevo, intentando leer cada línea con atención, y cuando leyó el mensaje de abajo, sus pupilas se contrajeron, sus manos empezaron a temblar violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Primer nieto varón. Dinero. Sacrificio. Esas palabras danzaban ante ella, conectando todos los extraños sucesos del pasado. Recordó cómo últimamente Alejandro se quejaba de la falta de fondos en la empresa. Recordó la mirada inquieta de su hijo cada vez que recibía una llamada extraña. Recordó el entusiasmo desmedido de Alejandro al presionar a su esposa para que le diera el coche a su hermana. Y sobre todo, recordó la ecografía en el bolso quemado de Lucía. 2 niños, uno muerto trágicamente con su madre en el fondo de un barranco, el otro creciendo en el útero de otra mujer, criado con la sangre y la carne de su propia hija. Desgraciado. La señora García saltó del sofá como un resorte. El móvil cayó al suelo, la batería se salió. Se agarró la cabeza, gritando de dolor como un animal herido, sorprendiendo a todos los que la rodeaban. Lo había entendido todo. El hijo que adoraba, el hijo del que siempre se había enorgullecido como un hijo devoto e inteligente, era en realidad un demonio. Por dinero, por un heredero varón de una amante, había sido capaz de sacrificar a su propia hermana. Valentina vio la destrucción total en los ojos de la señora García. La fortaleza de fe más fuerte de su vida se había hecho añicos. Ya no lloraba, sus ojos estaban vacíos, pero albergaban un rencor terrible. Miraba al vacío, murmurando maldiciones sin sonido. Valentina se alejó lentamente de la puerta. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de alegría y satisfacción. La semilla de la sospecha que había plantado ahora había crecido hasta convertirse en un árbol venenoso. Sus raíces se habían clavado profundamente en esa relación de sangre aparentemente inseparable. Afuera, Alejandro seguía ocupado recibiendo a los invitados, interpretando su papel de hermano afligido. No sabía que, en esa pequeña habitación, la madre que siempre lo había defendido incondicionalmente, se había convertido ahora en su enemiga más peligrosa. Estaba al borde del abismo sin saberlo, y solo necesitaba una ráfaga más de viento para hacerlo caer y hacerse añicos, como el coche de Valentina. El funeral de Lucía terminó en caos y rumores. Los dolientes se fueron a casa negando con la cabeza, dejando el tanatorio sumido en un silencio aterrador. Alejandro no se quedó en casa para llorar ni un segundo. Tan pronto como se fue el último invitado, salió disparado con su coche como si lo persiguiera un fantasma, directamente a su oficina. Valentina, de pie en el balcón del segundo piso, observó el coche desaparecer entre los árboles. En su mente, contaba hacia atrás el tiempo de su destrucción, porque Valentina sabía que iba a la oficina para completar su última transacción turbia. Desafortunadamente para él, la red de la ley es amplia, invisible pero difícil de penetrar. Todas sus salidas habían sido cerradas en secreto por Valentina y el abogado Mendoza. Unas 2 horas después, mientras Valentina estaba sentada pensativa en el salón,
Fingiendo revisar las notas de los gastos del funeral, la gran verja de hierro fue golpeada con fuerza. El coche de Alejandro entró a toda velocidad en el jardín, frenando bruscamente y dejando marcas negras de neumáticos en el pavimento. Salió del coche, sin rastro de su elegancia habitual. Su aspecto era desaliñado, la corbata floja, los ojos inyectados en sangre. Irrumpió en la casa como un animal salvaje herido. Al ver a Valentina sentada allí, se acercó directamente, golpeando la mesa de cristal con tanta fuerza que los vasos saltaron y el agua se derramó. Rugió, con la voz ahogada por la rabia. ¿Qué has hecho? ¿Por qué están congeladas las cuentas de la empresa? ¿Por qué el banco ha rechazado mis órdenes de transferencia? ¿A qué juego estás jugando a mis espaldas? Valentina fingió sorpresa, encogiéndose en el sofá, con los ojos desorbitados de miedo mirándolo. Su mano temblorosa se apretaba el pecho. Tartamudeó. Tú. ¿Qué dices, mi amor? No sé nada. He estado en casa todo el día organizando el funeral de Lucía. ¿Por qué iban a congelar las cuentas? Quizás la policía. Lo han hecho para la investigación del accidente. La respuesta inocente pero lógica de Valentina hizo que Alejandro se callara un momento. La duda en sus ojos vaciló, pero el instinto y la desesperación por perder el dinero le impidieron soltar a Valentina. Se acercó, la agarró por el cuello de la camisa y tiró de ella. Su aliento, que olía a tabaco y rencor, golpeó el rostro de Valentina. No te hagas la inocente conmigo, sisió. El abogado del banco dice que hay una orden de congelación de bienes gananciales por un conflicto matrimonial. Aparte de ti, ¿quién más? ¿Quieres arruinarme la vida? ¿Quieres que me muera en esta casa? La empujó bruscamente. Valentina se sintió mareada, pero se contuvo para no defenderse, porque sabía que la cámara de seguridad del salón lo estaba grabando todo. Lloró. Las lágrimas le empapaban las mejillas. Alejandro, te has vuelto loco. Soy tu mujer. ¿Qué gano yo haciendo eso? No piensas en Lucía, que acaba de morir. Solo te importa el dinero. Te digo que no he sido yo. Suéltame, me haces daño. La débil resistencia de Valentina solo lo enfureció más. Estaba a punto de levantar la mano para abofetearla, pero de repente un grito desde las escaleras lo detuvo. Baja esa mano, o quieres matarla para que se calle. ¿Como hiciste con tu hermana? La señora García estaba allí, agarrada a la barandilla, temblando. Miraba a su hijo con una expresión extraña y de asco, como si viera la basura más sucia del mundo. Alejandro soltó a Valentina y se giró para mirar a su madre. La repentina aparición de su madre y sus palabras llenas de significado lo sorprendieron. Su ira se convirtió en confusión. No esperaba que la madre que siempre lo había defendido ahora estuviera del lado de Valentina. Y lo más importante, su madre sabía algo. La señora García caminó hacia Alejandro, y sin decir nada, levantó su mano delgada y arrugada y abofeteó con fuerza la cara de su amado hijo. ¡Plas! La bofetada llevaba toda la decepción, el dolor y el rencor de una madre que descubre que su hijo es un demonio con forma humana. Alejandro se tocó la cara, mirando a su madre con asombro. «Mamá, ¿qué haces? ¿Por qué me pegas? Estoy agobiado con el trabajo. No ayudas y encima haces esto». Pero la señora García no lo dejó terminar. Sacó su viejo móvil, abrió la imagen de la ecografía que Valentina le había enviado y se la puso delante de la cara a Alejandro. Su voz temblaba, pero era afilada. «Mira esto, tu primer nieto varón, ¿verdad? Por este hijo bastardo, por esa zorra, fuiste capaz de empujar a tu propia hermana a la muerte». Al ver la familiar imagen de la ecografía, el rostro de Alejandro se volvió lívido. Retrocedió, casi cayendo. «¿Por qué? ¿Por qué tienes esto? ¿Quién te lo ha enviado?» Se giró hacia Valentina, pero Valentina estaba sentada abrazando sus rodillas en la silla, llorando desconsoladamente, sin parecer en absoluto la mente maestra detrás de todo esto. El pánico le nubló la mente. Solo sabía que su secreto más oscuro había sido revelado ante la persona a la que más temía. La señora García se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello de su camisa de marca, rasgándola. «Desgraciado, devuélveme a Lucía. ¿Te crié para que mataras a tu propia hermana? Si necesitabas dinero para mantener a otra mujer, habérmelo dicho. ¿Por qué hiciste algo tan cruel?» Alejandro, atacado por su madre y presionado por la congelación de sus activos, ya no pudo contenerse. Apartó bruscamente la mano de su madre, empujándola hasta hacerla caer al suelo. Rugió, con la cara roja. «Cállate, mamá. ¿Tú qué sabes? Hice esto también por esta familia. ¿Crees que quería que Lucía muriera? Debería haber muerto Valentina. Si Valentina hubiera muerto, yo habría conseguido 3 millones de euros. No lo entiendes. Todo esto es por la maldita de Lucía».
Murió en lugar de su cuñada. La horrible confesión salió de su boca cuando perdió el control, sumiendo toda la habitación en el silencio. La señora García yacía en el suelo, mirando a su hijo con incredulidad. Valentina, desde su silla, ajustó en secreto el ángulo de la cámara oculta de su móvil detrás de un jarrón, grabando el momento en que Alejandro firmaba su propia sentencia de muerte. Había confesado con su propia boca que su objetivo inicial era Valentina. Alejandro se dio cuenta de que había hablado de más. Se tapó la boca rápidamente. Vio a su madre mirándolo como a un monstruo. Vio a su esposa encogida de miedo. Sabía que no había vuelta atrás. Se revolvió el pelo, gruñendo como un animal acorralado. Luego se dio la vuelta, corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo, dejando a su madre tirada en el suelo, sufriendo. Valentina ayudó a la señora García a levantarse y la acompañó a su habitación. Ella no dijo nada, solo miraba al techo con la vista perdida. Valentina sabía que se arrepentía, que sufría, pero la compasión de Valentina por ella se había desvanecido hacía mucho tiempo. Valentina volvió a su habitación, pegó la oreja a la pared y escuchó los movimientos de la habitación de Alejandro. El teléfono de Alejandro sonó varias veces. Al principio no lo cogió, pero finalmente, quizás incapaz de soportarlo más, contestó. Valentina oyó su voz ronca. Hola, ¿por qué llamas tanto? Estoy agobiado. Al otro lado estaba la voz de Elena, su amante, pero hoy su voz ya no era dulce, sino aguda y dura. Aunque no estaba en altavoz, Valentina podía oír sus gritos. Tú estás agobiado. La que va a volverse loca soy yo. Me prometiste que transferirías el dinero para pagar la deuda de mi hermano, ¿no? ¿Por qué mi cuenta sigue vacía? Los cobradores de deudas han rodeado mi casa. ¿Quieres dejarnos morir? Alejandro intentó calmarla, pero su impotencia era evidente. Elena, cálmate primero. Escúchame, mi esposa me ha congelado las cuentas. Estoy buscando una solución. Diles que esperen unos días, ¿vale? Prometo que conseguiré el dinero. ¿Cómo está nuestro hijo? Que no le pase nada, por favor. Todavía soñaba con su heredero. Todavía creía que su amante lo amaba de verdad, pero a Elena no le importaba. No me importa. Como mañana al mediodía no haya 50.000 euros en mi cuenta, no me culpes si soy mala. Difundiré todo lo nuestro por internet. Que todo el mundo sepa quién eres en realidad. Que tu mujer sepa que me mantienes con su dinero. Ah, y una cosa más. Este niño lo voy a abortar. No tienes dinero, no sueñes con tener hijos. El teléfono se colgó. Valentina oyó a Alejandro gritar desesperado. El sonido de cosas golpeando la pared. Estaba acorralado por todos lados. La ley había congelado sus activos. Su propia madre se había vuelto en su contra. Y ahora, la amante en la que más confiaba también había mostrado su verdadera cara. Estaba completamente solo. Valentina se sentó en la cama, sonriendo con cinismo. El precio de la traición a veces no proviene de la venganza de la víctima, sino de la crueldad de los propios cómplices. A la mañana siguiente, mientras la niebla aún cubría el jardín, un coche de la Guardia Civil se detuvo frente a la verja de su casa. El timbre sonó, firme y frío, despertando a toda la casa. Valentina abrió la puerta, tratando de mantener la calma aunque fingía que le temblaban las manos. 2 inspectores uniformados entraron. Citamos a don Alejandro y doña Valentina a la comisaría para prestar declaración en relación con el accidente de tráfico en la sierra. Alejandro bajó las escaleras, con la ropa arrugada y los ojos hundidos. Al ver a la policía, sus piernas flaquearon, casi cayendo. Sabía que esta llamada no era tan simple como la anterior. El instinto de un criminal le decía que la soga ya se estaba apretando alrededor de su cuello. En la fría sala de interrogatorios, bajo una luz de neón blanca, el inspector colocó una bolsa de pruebas transparente sobre la mesa. Dentro había un cable de freno cortado y parcialmente quemado, pero las marcas de un corte limpio y afilado aún eran visibles. Señor Alejandro, este es el cable de freno del lugar del accidente. El análisis forense indica que este corte no se debe al desgaste, sino que fue cortado intencionadamente con unos alicates de corte de acero. ¿Alguna explicación? Alejandro miró el cable de freno. Su rostro estaba lívido. El sudor le empapaba toda la camisa. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Negó con la cabeza frenéticamente. Yo no sé. Quizás entró un ladrón. Es imposible que yo lo hiciera. El policía no se inmutó. Un ladrón. Las cámaras de seguridad de su zona no grabaron a ningún extraño entrando en el garaje esa noche. Además, las marcas del corte indican que el autor conocía muy bien la estructura del coche. Usted es ingeniero de construcción y entiende de coches. ¿Qué opina? Valentina, sentada a su lado, fingió sorpresa. Cortado. ¿Quién sería tan malvado, Alejandro? ¿Tienes enemigos? ¿Por qué querrían matarnos?
La inocente pregunta de Valentina hizo que Alejandro entrara aún más en pánico. Miró a Valentina, sus ojos suplicaban y estaban llenos de miedo. Sabía que Valentina estaba actuando, pero no se atrevía a desenmascararla. Desenmascarar a Valentina en ese momento era lo mismo que admitir que él era el asesino. El ambiente se volvió extremadamente tenso. Cada segundo era una tortura para Alejandro. Podía sentir el calor de la verdad quemándolo y el frío de las esposas esperándolo. Apoyó la cabeza en la mesa, sujetándola con ambas manos, temblando violentamente. El silencio en la sala de interrogatorios era tan pesado que el tic-tac del reloj de pared se oía claramente. Cada segundo era como un clavo martillado en el ataúd que lentamente sellaba el destino de Alejandro. Su mirada estaba perdida en el cable de freno dentro de la bolsa de pruebas. Ese miedo abrumador se convirtió entonces en una ira incontrolable. Un animal salvaje acorralado siempre muerde a ciegas. Y Alejandro en ese momento era ese animal salvaje. De repente se levantó. La silla se deslizó hacia atrás con un chirrido. Su dedo tembloroso señaló directamente a la cara de Valentina. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Fue ella, señor. Ella. Sabía que el coche estaba estropeado. Sabía que los frenos estaban cortados. Por eso le dio las llaves a Lucía a propósito. Quería matarme. Pero la víctima fue Lucía. Es la mujer más cruel del mundo. La loca acusación de Alejandro sorprendió a toda la sala. Los inspectores fruncieron el ceño. Valentina se encogió en su silla. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizada, mirando a su marido enfurecido. Las lágrimas le empapaban las mejillas. Solo negaba con la cabeza. Su cuerpo temblaba, creando un claro contraste con la ferocidad de Alejandro. Alejandro no había terminado. No te hagas la inocente. Me viste hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué le diste el coche a mi hermana? Eres el diablo, me has tendido una trampa. Debería matarte para vengar a Lucía. Se abalanzó, pero dos policías lo detuvieron rápidamente, presionándolo contra la mesa. Alejandro se resistía. Su boca no paraba de gritar insultos. Valentina observó la escena, con el corazón dolido. No por compasión hacia él, sino por compasión hacia sí misma, por haber confiado alguna vez en un ser humano tan cruel. Él no se arrepentía de haber cortado los cables de los frenos. Solo estaba enfadado porque su plan había fracasado, y la víctima había sido su hermana. Al borde de la ruina, estaba dispuesto a culpar de todo a Valentina. El inspector miró a Alejandro con una mezcla de frialdad y asco, y luego hizo una señal a sus subordinados para que lo esposaran. Se giró hacia Valentina. Su voz se suavizó. Señora Valentina. Cálmese. Su marido se encuentra en un estado emocional inestable. Lo sacaremos para que se tranquilice. Después de que la puerta se cerrara, dejando una habitación silenciosa pero llena de presión, Valentina supo que era el momento crucial para dar el golpe final, para convertir la loca acusación de Alejandro en un cuchillo que se clavara en él. Valentina se secó la cara, tratando de calmarse, pero sus hombros aún temblaban. Miró al inspector. Su voz se quebró. Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice cosas tan aterradoras? Soy su esposa. Le he confiado mi vida. ¿Por qué me ve tan cruel? ¿Cómo iba a saber yo que el coche estaba estropeado? Si lo hubiera sabido, preferiría haber muerto yo antes que dejar que Lucía sufriera esto. Bajó la cabeza, llorando desconsoladamente. Últimamente ha estado muy raro, señor. Quizás por el shock de perder a su hermana. Está alucinando y culpándome a mí. Él es el pilar de la familia. Mi único apoyo. Ahora que está así, ¿cómo voy a vivir? Por favor, ayúdelo, señor. No deje que se vuelva más loco. El policía la miró con simpatía y convicción. Ante él había una mujer débil y desdichada que sufría por la pérdida y el ataque mental de su propio marido. Comparado con el violento Alejandro, las sinceras palabras de Valentina eran mucho más convincentes. Comprendemos su situación, señora, dijo el inspector para calmarla. El comportamiento y las palabras del señor Alejandro serán considerados desde una perspectiva de psicología criminal. Pero usted tranquila, la ley se basa en pruebas, no en confesiones. Nadie puede acusar a un inocente. Valentina aceptó un vaso de agua tibia, sonriendo fríamente para sus adentros. Había interpretado su papel de esposa paciente hasta el final, convirtiendo el ataque de Alejandro en una prueba de su inestabilidad mental y crueldad. Cuanto más la acusaba Alejandro, más loco parecía a los ojos del inspector. Esta era la trampa psicológica que Valentina había preparado. Ocultando su fría sonrisa, Valentina miró al policía con cara triste. Gracias, señor. Solo espero que la verdad salga a la luz pronto, para que el alma de Lucía pueda descansar en paz. Mi familia está destrozada, señor. Después de que se llevaran a Alejandro a una celda temporal, el ambiente en la sala de interrogatorios se relajó un poco,
pero la tensión seguía presente. Valentina sabía que era el momento de proporcionar la última pieza del rompecabezas. El motivo del crimen. Señor, dijo Valentina lentamente, en realidad, hay algo que no me he atrevido a decir, por miedo a manchar el buen nombre de Alejandro, pero temo que estuviera tan desesperado como para hacer una locura. El policía reaccionó de inmediato. Por favor, cuéntelo, señora. Cualquier información es muy importante. Valentina respiró hondo. Últimamente, Alejandro ha estado muy raro, señor. Recibía llamadas en secreto. Se enfadaba a menudo. Vi sin querer un mensaje de cobro de deudas de un número extraño. La cantidad era de varios millones. También tiene una relación con otra mujer llamada Elena. Esa mujer le enviaba a menudo mensajes reclamando dinero y pidiéndole que se casara con ella. También le oí hablar de mi herencia. Valentina se detuvo un momento y luego añadió la última frase, la más devastadora. Acabo de recibir una herencia de 3 millones de euros, señor. Planeaba invertirla, pero Alejandro no paraba de insistir en que la pusiera en nuestra cuenta conjunta para pagar sus deudas. Aún no había aceptado. Y entonces ocurrió esto. Señor, ¿es posible que quisiera hacerme daño para cobrar el seguro y quedarse con mi herencia para pagar sus deudas y mantener a su amante? La pregunta inocente pero lógica fue como una llave que abrió la puerta de la verdad. Deudas de juego, una amante que presiona, presión financiera y una gran herencia de la esposa. Era el motivo más perfecto para planear un asesinato. El inspector asintió lentamente, completamente convencido de esta hipótesis. La información que nos ha proporcionado es muy valiosa. Investigaremos de inmediato las deudas y la relación extramatrimonial del señor Alejandro. Si es cierto, no es solo un caso de daños, sino de asesinato premeditado con un motivo muy vil. Valentina bajó la cabeza, ocultando una fría sonrisa en la comisura de sus labios. Al salir de la comisaría, ya de noche, nubes negras se cernían sobre la ciudad. Alejandro fue puesto en libertad provisional a la espera de una mayor investigación, pero se le prohibió salir de su domicilio. Sin embargo, al ver su actitud ausente y sus ojos llenos de miedo, Valentina supo que no esperaría. El instinto de un animal acorralado lo impulsaría a huir. Al llegar a casa, Alejandro no dijo nada. Se fue directamente a la habitación y empezó a revolver armarios y cajones. Sacó una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Sus manos temblorosas introdujeron el código. Agarró todo lo de valor que había dentro: dinero en efectivo, lingotes de oro, las joyas de boda de Valentina y escrituras importantes, y lo metió todo en una maleta negra. Valentina, apoyada en la puerta, lo observaba con una mirada fría. Iba a huir. Iba a abandonar a su madre sufriente, a la esposa a la que una vez prometió fidelidad, a todos sus pecados. Solo le importaba a él mismo. ¿A dónde vas? ¿A escapar?, preguntó Valentina tranquilamente. La policía te ha prohibido salir de casa, ¿no? Alejandro se sobresaltó. Miró a Valentina con los ojos inyectados en sangre. Cállate. Métete en tus asuntos. Si me denuncias a la policía, me mato. Pero te llevaré conmigo. Apártate. La empujó bruscamente y bajó corriendo las escaleras. Valentina se tambaleó, mirando su cobarde espalda y riendo para sus adentros. Pensaba que podía escapar. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba bajo la vigilancia de Valentina y los inspectores. El coche que iba a conducir, las cuentas bancarias que iba a usar, todo estaba congelado y rastreado. Valentina bajó y vio a la señora García sentada pensativa en el salón, mirando a su hijo salir corriendo. Alejandro, ¿a dónde vas, hijo? ¿Vas a dejar a tu madre sola?, lo llamó débilmente. Alejandro se detuvo un momento en la puerta. Hubo una duda en sus ojos. Pero luego el egoísmo se apoderó de él. Mamá, quédate en casa por ahora. Tengo que esconderme un tiempo. Cuando todo esté tranquilo, vendré a buscarte. Tras decir eso, se metió en el coche y se fue a toda velocidad, dejando a su anciana madre, sola y desesperada, en medio de la fría y gran casa. Valentina miró a la señora García sin compasión. Toda su vida había mimado a su hijo. Ahora tenía que pagar las consecuencias. Ser abandonada cruelmente. Valentina cogió su móvil y llamó al inspector. Su voz era tranquila y fría. Hola, señor. Mi marido, Alejandro, acaba de huir en su coche. Lleva mucho dinero y oro. Se dirige hacia las afueras de la ciudad. El coche de Alejandro acababa de salir por la verja cuando frenó bruscamente. En su pánico, acababa de recordar que el pasaporte y algunas libretas de ahorro importantes todavía las guardaba la señora García en el bolso de tela que siempre llevaba. Dio marcha atrás como un loco, embistiendo la verja de hierro que se estaba cerrando hasta abrirla a la fuerza. Salió del coche como un poseso, irrumpió en la casa y agarró a su madre, que estaba sentada pensativa. «Mamá, ven conmigo. ¡Rápido!»,
«Trae ese bolso con el dinero», rugió, tirando bruscamente de la muñeca de su madre, arrastrándola sin piedad. «Alejandro, ¿qué haces? Me haces daño. ¿A dónde me llevas?», suplicó ella. Pero Alejandro había perdido toda su humanidad. A sus ojos, su madre ya no era una madre, sino una caja fuerte andante. La empujó dentro del coche, cerró la puerta de un portazo y aceleró. El coche se adentró por un camino rural solitario hacia una vieja villa heredada de su padre, el lugar que consideraba más seguro. Dentro del coche, el ambiente era asfixiante. «Para, hijo, ¿a dónde vas a huir? Si eres culpable, entrégate. Quizás la ley sea benévola. No empeores las cosas», suplicó la señora García temblando. Pero lo único que consiguió fue un fuerte golpe en el volante. «Cállate, mamá. ¿Entregarme para morir en la cárcel? Tengo que vivir. Tengo que irme al extranjero. Dame el dinero. Después de eso, haz lo que quieras. No tengo tiempo para ocuparme de ti». Esas palabras desalmadas fueron el último cuchillo que cortó el frágil hilo entre madre e hijo. La señora García se quedó atónita. Su bolso de tela cayó. Resulta que su hijo no había vuelto porque se preocupara por ella, sino por sus últimos ahorros. Hasta el último segundo, seguía siendo egoísta y cruel. El coche giró hacia un camino de tierra embarrado que conducía a la vieja villa. Lloviznaba, igual que el oscuro futuro que le esperaba. La villa se alzaba solitaria en medio de un terreno baldío. Sus paredes cubiertas de musgo se erigían como una lápida vacía. Justo cuando Alejandro apagaba el motor con la intención de coger el bolso con el dinero y meter a su madre dentro, las sirenas aullaron desde todas direcciones, rompiendo el silencio. Luces azules y rojas iluminaron su coche, convirtiendo el lugar en el escenario de una tragicomedia en la que él era el protagonista más patético. «Alejandro está rodeado. Baje del vehículo, suelte las armas y levante las manos», sonó una voz por un megáfono. Alejandro se quedó sentado en el coche. Su rostro estaba lívido. Sus manos temblorosas aferraban el volante. Miró a su madre, acurrucada de miedo. Sabiendo que no había salida, el instinto y la locura de un hombre acorralado lo llevaron a un acto desesperado. Agarró la maleta con el dinero y el oro, saltó del coche e intentó trepar por el muro trasero para huir hacia el bosque. Pero a los pocos pasos, tropezó y cayó en la hierba resbaladiza. 2 agentes se abalanzaron sobre él, presionándolo contra el barro. «Soltadme, soy inocente. Mi dinero, devolvedme mi dinero», gritaba Alejandro mientras se revolvía en el barro, intentando alcanzar la maleta, cuyo contenido, fajos de billetes y joyas brillantes, se había esparcido por el suelo sucio. Su aspecto en ese momento era lamentable. Unas frías esposas se cerraron en sus muñecas, poniendo fin a todos sus vanos intentos. Valentina bajó del coche del inspector, observando la escena desde la distancia sin un ápice de compasión. A la señora García también la ayudaron a bajar del coche. Al ver a su hijo presionado contra el suelo, con la cara llena de barro y las manos esposadas, no gritó, no corrió. Se quedó allí, de pie. Sus piernas temblaron y luego se desplomó, sentada. Sus ojos estaban vacíos y desesperados. Había presenciado la destrucción de su ídolo, la destrucción de lo que llamaba la esperanza de la familia. La red de la ley es amplia, invisible pero difícil de penetrar. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Esa es la ley eterna e irrefutable. En la sala de interrogatorios, el ambiente era aún más tenso. Alejandro estaba sentado allí, con las manos esposadas a la silla. Tenía la cabeza gacha, pero su actitud seguía siendo obstinada. A pesar de haber sido capturado mientras huía, seguía negando todas las acusaciones relacionadas con la muerte de su hermana. «Yo no la maté. Solo tenía miedo de que mi esposa me hiciera daño para quedarse con la fortuna. Por eso cogí el dinero para esconderme». El fallo de los frenos fue por un defecto técnico o quizás los cables los mordió una rata. «¿Cómo voy a saberlo? No tenéis pruebas. No me acuséis», se defendió con voz ronca. El inspector lo miró con una mezcla de lástima y asco. Hizo una señal a su subordinado. La puerta se abrió. El abogado Mendoza entró con un ordenador portátil y un pequeño USB negro. Al ver el objeto, las pupilas de Alejandro se contrajeron. Don Ricardo conectó el USB al portátil, giró la pantalla hacia Alejandro y pulsó play. El vídeo de las 3 de la madrugada en el garaje apareció con total claridad. La imagen de Alejandro, en pijama, sosteniendo los alicates, cortando lentamente los cables de los frenos uno por uno, se veía tan vívido. El sonido de los alicates cortando el metal, el sonido de su respiración, y sobre todo, la conversación por el altavoz con su amante, Elena, se oía con total claridad. «No te olvides de arreglarlo todo bien, ¿eh? Esos 3 millones de euros tienen que ser para nuestro hijo». Alejandro miró la pantalla.
Su rostro pasó de pálido a ceniciento, su cuerpo temblaba violentamente. Nunca había imaginado que la paranoia de Valentina, al instalar una batería de respaldo en la cámara del salpicadero, se convertiría en su sentencia de muerte. Tenía la boca abierta, incapaz de articular palabra. El sudor le empapaba todo el cuerpo. Todas las negaciones, todas las mentiras, eran ahora una broma ante esa prueba irrefutable. Apoyó la cabeza en la mesa, su voz se quebró en un sollozo desesperado. Sabía que todo había terminado. En la sala de observación de al lado, a través de un espejo unidireccional, la señora García lo presenciaba todo. Estaba sentada, rígida, con los ojos desorbitados mirando la pantalla que reproducía el crimen de su hijo. Cada imagen, cada sonido, era como un cuchillo que rebanaba el corazón de una madre. Vio al hijo que había parido, al hijo del que siempre se había enorgullecido, sosteniendo la herramienta para cortar la vida de su propia hermana. Oyó la dulce voz de esa zorra, y la risa fría de Alejandro al hablar de la muerte de Valentina. 3 millones de euros. Un hijo. Esas palabras resonaban en su cabeza, clavándose en su tardío arrepentimiento. Recordó cuando Alejandro forzó a Valentina a darle las llaves. Recordó la cara de ansiedad de Alejandro en el funeral. Recordó la bofetada que Alejandro le dio. No era una coincidencia, sino un plan cruel y calculado. Su codicia y su ciego consentimiento habían criado a un demonio. Y hoy, ese demonio había devorado a su propia familia, matando a su hija. Lucía, hija mía, perdóname, fue mi culpa. Crié una serpiente en mi casa. La señora García gritó desconsoladamente, golpeándose la cabeza contra el cristal, golpeándose el pecho. Lágrimas y mocos le cubrían el rostro arrugado. El shock fue tan grande que su mente no pudo soportarlo. De repente, dejó de llorar y empezó a reír histéricamente. Una risa loca, sin alma. Señalaba la pantalla, murmurando frases sin sentido. El primer nieto varón. Quiero ir de paseo. Lucía. Vuelve a casa a comer, hija. Su visión se nubló entre la realidad y la ilusión. Se había vuelto loca. El precio a pagar por la codicia y el crimen de esta familia era demasiado alto. Una muerta, uno en la cárcel y una loca. Valentina, de pie afuera, observaba la escena a través del cristal. Su corazón se sentía pesado, pero no había satisfacción. Solo una profunda tristeza por el destino humano ahogado en un mar de sufrimiento. El juicio por el asesinato de Alejandro y sus cómplices se celebró en un día nublado. Nubes negras cubrían la ciudad, haciendo que el ambiente en la sala del tribunal fuera aún más sombrío. Valentina se sentó en la bancada de las víctimas. A su lado estaban su padre y el abogado Mendoza. Apretó los puños, no por miedo, sino por una mezcla de sentimientos. Al otro lado, en el banquillo de los acusados, Alejandro estaba de pie con la cabeza agacha. El holgado uniforme de rayas de la prisión lo hacía parecer muy delgado y desdichado. No se atrevía a mirar a Valentina. Su madre, la señora García, no asistió. Después del fuerte shock en la comisaría, había perdido la razón. A veces estaba lúcida, a veces deliraba, abrazando una vieja almohada mientras llamaba a su hija. Ahora la cuidaba una sobrina en su pueblo natal. Su familia, ese bastión de orgullo que siempre había defendido, se había derrumbado. El juez presidente leyó los cargos. Cada crimen de Alejandro fue expuesto claramente, desde la planificación del corte de los cables de los frenos para matar a su esposa y quedarse con la herencia, hasta causar la muerte de su propia hermana. Y, finalmente, la apropiación indebida de activos y el intento de fuga. Cuando se le permitió decir sus últimas palabras, Alejandro tembló. Su voz era ronca y quebrada. El acusado sabe que su error es imperdonable. Lo hizo por una codicia que le cegó, hiriendo a su propia hermana, haciendo sufrir a su madre y traicionando a su esposa. El acusado solo pide clemencia para poder volver antes y postrarse para pedir perdón a mi hermana. Ese tardío arrepentimiento no despertó la simpatía de nadie. Valentina lo miró sin compasión. La vida no conoce el y sí. El agua derramada no se puede recoger. Tras la deliberación, el juez presidente leyó la sentencia. Considerando los actos extremadamente viles del acusado, con un motivo abyecto y que han resultado en la pérdida de una vida, el tribunal condena al acusado Alejandro a 20 años de prisión y le obliga a pagar todos los daños materiales e inmateriales a la víctima. El martillo golpeó, poniendo fin a esta tragedia familiar llena de lágrimas. Alejandro se desplomó. Al ser escoltado fuera, se detuvo un momento frente a Valentina. Sus miradas se encontraron. En sus ojos había desesperación, arrepentimiento y súplica, pero Valentina simplemente apartó la cara y miró por la ventana, donde empezaba a llover. 20 años, tiempo suficiente para cambiar la vida de una persona. Pero,
¿Sería suficiente para borrar todos los pecados que había cometido? El juicio penal terminó. Ahora le tocaba a Valentina ocuparse del divorcio y los asuntos civiles. Con una sentencia clara y pruebas irrefutables, el tribunal concedió rápidamente el divorcio unilateral. El patrimonio conyugal, después de deducir las deudas de Alejandro y los costes de compensación, recayó en su mayor parte en Valentina. También pudo recuperar fácilmente su herencia de 3 millones de euros sin obstáculos. El día que Valentina sostuvo el acta de divorcio con el sello rojo del juzgado, el cielo estaba despejado, pero su corazón se sentía vacío. Volvió a la gran casa que una vez se había construido con tantas esperanzas. Ahora solo quedaba un edificio frío y sin alma. Hacía tiempo que había quitado las fotos de la boda. Mandó a alguien a limpiar las cosas de Alejandro. Lo que se podía vender, se vendió. El resto, se tiró. Valentina decidió vender la casa. Aunque era hermosa y lujosa, estaba demasiado llena de recuerdos dolorosos. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar completamente limpio. La venta de la casa fue rápida. La compró una joven pareja de recién casados. Al verlos, Valentina se acordó de sí misma 3 años atrás, tan ingenua. Sonrió amargamente, rezando en silencio para que no experimentaran una tragedia como la suya. El día de la mudanza, Valentina solo se llevó unas pocas cajas de efectos personales y su gato británico de pelo corto. Se paró en la puerta por última vez, respiró hondo, se dio la vuelta y se fue con paso firme. Valentina se mudó a un lujoso ático en el centro de la ciudad, más pequeño, pero cálido y seguro. Desde el balcón del piso 20, podía ver las luces de la ciudad. Ya no había rincones oscuros, ni conspiraciones. El tiempo pasó rápido. Había pasado más de un año desde que Alejandro entró en la cárcel. La vida de Valentina volvió lentamente a la normalidad. La herida de su corazón, aunque ya había cicatrizado, a veces todavía dolía. Se mantuvo ocupada con los negocios, usando su herencia para invertir en una cadena de tiendas de alimentos ecológicos. Una tarde, al volver del trabajo, vio un sobre extraño entre el montón de facturas. Un sobre de papel amarillo barato. En él, escrito con una caligrafía cuidada pero temblorosa. Remitente. Recluso Alejandro. Centro penitenciario de categoría Inona. El corazón de Valentina se aceleró. Una carta de él. Después de más de un año, escribía una carta. ¿Qué contendría? ¿Arrepentimiento? ¿Una disculpa? ¿O reproches y una petición de dinero? Valentina sostuvo el sobre, luchando internamente. La curiosidad quería abrirlo, pero la razón le decía que lo tirara. Los recuerdos de aquella noche horrible volvieron. La imagen de Alejandro sosteniendo los alicates, su voz fría conspirando con su amante. Todo era como un cuchillo que volvía a herirle el corazón. Recordó a Lucía, muerta trágicamente, a la señora García, que se había vuelto loca, todo por sus actos. Él no merecía atención, ni siquiera la curiosidad de Valentina. ¿Para qué leer su carta? ¿Para hacer vacilar su corazón? ¿Para sentir dolor de nuevo? No, Valentina no le permitiría hacerle daño de nuevo, ni siquiera a través de un trozo de papel. El pasado estaba muerto, y el hombre llamado Alejandro había muerto hacía mucho tiempo en su corazón. Valentina se levantó y caminó hacia la destructora de papel en un rincón de su despacho. Introdujo el sobre sin abrir en la máquina. Las afiladas cuchillas rasgaron el papel en fragmentos insignificantes. Al ver caer los trozos de papel blanco en el recipiente, su corazón se sintió aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Lo que sea que quisiera decir, que se lo guardara para que lo carcomiera dentro de los fríos muros de la prisión. 3 años después, Valentina estaba sentada en su oficina, bebiendo un té de crisantemo caliente, mirando la ciudad cambiar bajo el sol de la mañana. 3 años. Suficiente para que Valentina renaciera de las cenizas. Su negocio prosperaba. Su cadena de tiendas de alimentos ecológicos ya tenía muchas sucursales. No solo le había dado prosperidad material, sino también una afirmación de su propio valor. Ya no era la mujer débil que dependía de un marido, sino una empresaria fuerte y respetada. Conducía un deportivo descapotable rojo, disfrutando de una libertad que antes nunca se habría atrevido a soñar. Los fines de semana, solía visitar a su padre. Su padre era ahora más mayor, pero su espíritu era más brillante al ver a su hija resurgir. A menudo se sentaban en el porche, bebiendo té y charlando. Su padre nunca mencionaba el pasado, solo miraba a Valentina y sonreía con ternura. Sus ojos brillaban de orgullo. A veces, en sueños, el pasado todavía aparecía. Pero ya no eran pesadillas. Eran solo una vieja película descolorida, recordándole a Valentina la amarga lección de que el corazón humano es difícil de predecir, que nunca se debe confiar ciegamente. Y lo más importante, que una mujer debe saber cómo amarse y protegerse a sí misma. Valentina se había perdonado a sí misma por su ingenuidad pasada,
y había soltado el rencor hacia quienes la habían herido, no porque merecieran ser perdonados, sino porque Valentina merecía la paz. Valentina dejó su taza de té, cogió su bolso de marca y salió de la oficina. Hoy tenía una cita importante con un importante socio comercial, un hombre educado y capaz que llevaba medio año cortejándola. Valentina no tenía prisa por responder, porque su corazón necesitaba un poco más de tiempo para abrirse. Pero ya no tenía miedo al amor. Creía que en algún lugar todavía había un hombre sincero que la merecía. El coche se deslizó con el viento de la mañana. El suave rugido de su motor sonaba como una canción de libertad. Valentina se vio en el espejo retrovisor. Vio a una mujer hermosa y orgullosa que se sonreía a sí misma. La tormenta había pasado, y el cielo después de la tormenta siempre es claro. Esto no era el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, brillante y lleno de esperanza.